Vivo con el doctor Dante Urbina. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo le va? Contento, contento de estar aquí, de tener una oportunidad de poder transmitir la plenitud de la verdad y hacerlo con amor. Bueno, muchas gracias por venir al programa. Es un verdadero honor. Lo venimos siguiendo en las redes hace mucho tiempo, así que es una verdadera alegría tenerlo acá presente. Le voy a pedir, Dante, si puede hacer una breve presentación digamos, de quién es usted, de quién es Dante Urbina, así en pocas palabras, para el que no lo conozca. Sí, claro. Bueno, básicamente yo de profesión soy economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en economía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero en ambientes católicos soy particularmente conocido por mi trabajo en apologética, es decir, la defensa de la fe por medio de la razón. Yo era ateo hace unos años, me convierto al catolicismo a partir de una investigación que realizo para destruir la fe católica a nivel intelectual. Y en medio de esa investigación me termino dando cuenta de que el catolicismo es la verdad que yo en realidad estaba buscando. Y tomé el compromiso, por tanto, de defender la fe. Dicho eso, pues en ese marco de cosas, he tenido una cierta actividad pública donde he tenido debates. En mi canal de YouTube Dante Urbina hay una lista de reproducción que se llama Debates. Ahí pueden ver todos los debates que he tenido, que es un poco el material que es más conocido dentro de mi trabajo público. Asimismo, he publicado varios libros. Ya tengo al presente completa una trilogía de, en primera instancia, el libro Dios existe, como pregunta, 2016. ¿Cuál es la religión verdadera? 2018. Y ¿cuál es la iglesia verdadera? 2023. Y esa trilogía pues construye por fases una defensa apologética de la razonabilidad de la fe, en específico la fe católica. Partimos de la demostración filosófica de la existencia de Dios, luego que este Dios, que filosóficamente se ha demostrado, existe y se ha encarnado específicamente en la persona de Jesucristo, de tal manera que el cristianismo sería la religión verdadera y no las religiones no cristianas. Y luego viene, claro, la cuestión de que hay muchos grupos que se proclaman el verdadero y pleno cristianismo. La cuestión es cuál de todos estos tiene la razón. ¿Lo tienen todos, uno, ninguno, algunos? Bueno, eso es la cuestión que abordo en la tercera fase sobre catolicismo, donde llego a la conclusión que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer en este programa es básicamente hacer un recorrido a partir de lo que plantea Dante en su primer libro, Si Dios existe, hasta establecer la veracidad del catolicismo, pero por vía racional, no por vía de fe. Digamos, cómo mediante la razón natural, uno dialogando y argumentando, usando la lógica natural, puede llegar a concluir que la postura más razonable es la verdad católica. Entonces, yo voy a ponerme en posición de un ateo. Bueno, yo no soy ateo, ¿no? Ya todos lo saben, yo soy creyente, soy católico, pero me voy a poner en papel de ateo para interrogar a Dante a ver cómo es posible llegar, bueno, llegar a lo que él ha llegado, ¿no? Obviamente no esperen que sea una examinación exhaustiva, porque si no podríamos estar todo el día, ¿no? Pero vamos a tratar de sentar las bases más importantes o las preguntas más importantes, más elementales. Sí, Dante. Sí, disculpa que interrumpa, solo para hacer un apunte y que no se me vaya a pasar, ¿no? Es importante que se entienda esta dinámica que vamos a realizar, que me parece muy buena y es la primera vez que en una entrevista me plantean algo así que te agradezco porque creo que es un ejercicio bien simpático que puede servir a muchos, este tipo de diálogo socrático. Quiero que se entienda sobre todo en esos términos, o sea, no va a ser una dinámica de debate en la cual yo voy a tomar nota a toda velocidad y ver de refutarlo a toda velocidad, cada cosa que haya dicho y utilizando citas y académicos y fuentes. No, sino esto funcionaría más como un reflejo un poco de las conversaciones que a nivel personal yo puedo tener con conocidos, personas, amigos, etcétera, que sean no creyentes, que discrepen de la fe católica por alguna u otra razón, ¿no? Entonces, una dinámica muy distinta a la de debate, ¿no? No crean que yo me encuentro, no sé, a un primo ateo o a un compañero de la universidad o del trabajo ateo y inmediatamente saco una libreta, apunto todos sus argumentos, todo lo que dice y lo refuto a toda velocidad. No,
es distinto la dinámica de diálogo y creo que aquí vamos a poder reflejarlo un poco, ¿no? Bueno, continúa, solo quería apuntar eso. Excelente. No, bueno, es eso lo que iba a decir. Va a ser un poco así. Entonces, la primera pregunta que yo le haría antes es, digamos, me pongo quizás en personaje de alguien promedio del siglo XXI, no sé si Dios existe. Sí, la tengo la idea de Dios como un ser qué sé yo, un ser supremo, un ser perfecto, pero puede ser que exista, puede ser que no exista. ¿Por qué tengo que afirmar que existe? Ok, vamos a iniciar esta dinámica y como digo, vamos a iniciar como un diálogo socrático, ¿no? Entonces te voy a lanzar preguntas también, lo que por ahí algunos llaman preguntas trampa. A ver, entonces, tú ahorita estás en una postura en que no afirmas que Dios existe, pero ¿llegas a afirmar que Dios no existe o tampoco afirmas eso? No, a ver, que Dios no existe, no lo afirmaría porque creo que habría que comprobarlo por alguna razón suficiente. Creo que el argumento más fuerte que tendría sería el mal, ¿no? Bueno, si Dios es, bueno, también la idea que tengo de Dios es un Dios supremamente bueno, es la misma bondad infinita. ¿Cómo puede ser que permita el sufrimiento de, no sé, pongo un ejemplo, la película que ahora salió, Sound of Freedom, ¿no? Ahora mismo, para ser crudos, para ser claros, ahora mismo un niño está Ok, siendo. pero ciertamente hay sufrimientos en el mundo, sí, entiendo que el problema del mal y del sufrimiento es un aspecto que se suele utilizar para el ateísmo, pero el punto de partida es que estarías en la postura de que Dios no existe, puede ser que no exista, simplemente no tienes idea de si Dios existe o no. ¿Cuál sería la situación? No estoy seguro. No tengo razones suficientes para decir que no existe. Ok, O sea, lo que sí veo es que hay una armonía en el universo, en el cosmos, eh, y me parece que no se explica solo, digamos, a menos que el mundo haya sido eterno, o digamos que haya estado siempre, que sea necesario, ¿no? ¿Va bien ok. por ahí? Lo que me encuentro es que claro, planteas objeciones desde más dudas que certezas, ¿no? O sea, tal vez Dios existe, tal vez no existe, tal vez el mundo o el universo ha sido eterno, tal vez hay una explicación del orden por medio de Dios, pero tal vez Dios no existe en vista del sufrimiento, etcétera. Entonces, claro, veo en ti un reflejo de la situación general del hombre moderno que no es tanto que entre con un ateísmo militante a afirmar fuertemente que Dios no existe, pero sí podríamos decir lo siguiente, y antes de revelar la conclusión quiero plantear la pregunta. Tú, en el contexto de esta dinámica, ¿no? No tienes claro si Dios existe o no existe, pero cuando tú vives en tu vida práctica, ¿vives como si Dios existiese o vives como si Dios no existiese? O sea, ¿tú tienes en cuenta a Dios en tu vida práctica cuando vives en el día a día? Yo trato de obrar bien, hacer, digamos, no sé, lo que me enseñaron en mi casa, tratar bien a los demás, qué sé yo. Pero la verdad es que no, a ver, no tengo muy claro si Dios existe o no existe, y la verdad que no sé si cambiaría mucho si supiera que, si alguien me comprueba que Dios existe, que no sé si cambiaría demasiado, porque solo sé que existe Dios, pero no Ya, sé, pero es como, yendo a la pregunta propiamente, sí. actualmente, en tu vida práctica, tal como la vienes llevando, ¿vives como Sí. si Dios existiese o como si Dios no existiese? O sea, ¿aparece Dios como una variable real relevante en tu forma de vivir o no? Em, ¿Cómo sería vivir como si Dios existiese? En primera instancia, tener en cuenta, por ejemplo, a Dios mismo en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos No, o no no, hacemos. no, no, no. Ya, entonces acá tenemos un punto muy interesante. Antes de ir a las discusiones teóricas, argumentativas, que podemos ir a ellas y vamos a ir a ellas, primero tenemos el asunto de que a nivel teórico, pues tú planteas, bueno, no se sabe si Dios existe o no existe.
Ya, entonces es como que está en suspenso a nivel teórico el teísmo y el ateísmo. Pudiera ser cualquiera, no se sabe. Se puede pensar una cosa u otra. Pero en la práctica vives como ateo. Entonces tienes una suerte de agnosticismo teórico en donde hay una suspensión del juicio, pero en la práctica vives como ateo. Eres un ateo práctico. Y esto ya implica una dificultad, porque donde habría consistencia es en un ateo teórico que afirma que Dios no existe o que es más razonable o más probable, etcétera, que Dios no existe y vive como que Dios no existe. Pero si uno simplemente no sabe si existe o no, en la práctica termina viviendo como que Dios no existe. Es decir, el agnóstico teórico termina siendo un ateo práctico. Y ahí creo que hay un nivel de inconsistencia peligroso. ¿Por qué? Si no sabemos si Dios existe o no, pongámonos en el escenario de que Dios sí exista. Entonces abordo tu pregunta. Tú me decías, bueno, pero ¿qué diferencia hay que Dios exista? Para responder esto tenemos que suponer metodológicamente que Dios existe. Si Dios existe, estamos diciendo que existe un ser que te ha creado. Un ser que tiene intelecto y voluntad. Es un ser personal y eso se puede probar racionalmente. Y luego voy a ir sobre ello. Es un ser con intelecto y voluntad que propositivamente, es decir, conforme a un propósito, porque no hace las cosas al azar o de forma inconsciente, sino que tiene conciencia plena, te ha creado. Y al mismo tiempo, este ser, siendo perfecto, ha de tener también la perfección moral. Y en la perfección moral, tal como desde nuestra razón la entendemos, está el amor. Es más perfecta, moralmente hablando, la persona que ama que la persona que no ama. De este modo, la perfección moral de Dios implica el amor. Y asimismo, a nivel metafísico, es más perfecto el acto que la potencia, el efectivamente ser que la posibilidad de ser. Por decirlo con un ejemplo un poquito burdo, pero creo que ilustra bien la cuestión, es más perfecto un gol en acto que un gol en potencia. O sea, algo que podría ser gol en la ubicación del balón en el campo de juego es una cosa, pero que efectivamente pase el arco y sea gol es otra cosa, ¿no? Entonces metafísicamente es más perfecto el acto, pero si Dios es un ser perfectísimo, se sigue que es acto puro, acto pleno. Y por lo tanto, tenemos un ser que es plenitud de amor, que es el fundamento de la existencia, que es el que establece el propósito de las cosas, que te ha creado, que te ama y tiene un propósito para ti. En consecuencia, pensar que no haría la diferencia en la vida si es que Dios existe o no existe, implica no comprender a fondo lo que significa Dios. O sea, yo puedo entender que alguien que no tenga un correcto concepto de Dios no vea la diferencia. Y lamentablemente el hombre moderno es así, tiene un concepto muy vago sobre Dios y se ve reflejado en la forma en que planteas la cuestión en esta dinámica y así debe ser. Pero al mismo tiempo, cuando uno cobra conciencia de lo que de verdad significa Dios, el que exista o no exista, sí hace una enorme diferencia. Entonces, creo que dicho esto, podríamos pasar, a menos que quieras algún punto que anotar, a dilucidar si es más razonable pensar que exista o que no exista. No sé cómo lo ves. Sí, un solo punto, pero para mencionar brevemente, por ahora veo muy claro lo que usted me está diciendo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? Entiendo que este Dios es acto puro, digamos, plenitud de ser, sin ningún tipo de posibilidad o potencia, sin ningún tipo de imperfección, por lo tanto, debe tener la perfección del amor, de ser amor infinito, por lo tanto, me ha creado. Lo que no entiendo es por qué necesariamente tiene que tener un propósito para mí. Bien, Porque eso es lo que a mí más me interpela, porque mi vida tendría otro sentido si Dios tuviera un sentido fundamental para mí. uh-huh. Si Dios existe como un ser consciente, perfecto y amoroso, y como decimos es acto puro, hay acto puro de conciencia y acto puro de amor. Entonces, como todo ser actúa conforme a su naturaleza, según dice Aristóteles, se sigue que Dios en cualquier acto va a estar presente su plenitud de conocimiento, de conciencia, de amor de sabiduría. Entonces, pensar que un ser así tenga un acto o tenga actos que no tengan ningún propósito,
sería contrario a esto. Así, por ejemplo, cuando hablamos de un perfecto autor de libros, por ejemplo, un perfecto literato, lo que esperamos es que en cada letra, en cada palabra, en cada disposición, si hablamos de un perfecto literato, del texto que escriba, por ejemplo, una poesía o una obra literaria con una trama, etcétera, haya un sentido, que no haya simplemente cosas sin sentido dispersas, ¿no? En consecuencia, es razonable y de hecho metafísicamente necesario pensar que los actos de Dios tienen un contenido propositivo. Pero adicionalmente tenemos el caso de que tú eres un ser personal. Entonces, siendo un ser personal, tienes una cualidad especial. Porque Dios puede tener un propósito hasta para una piedra, y lo tiene. Pero el propósito de la piedra será mucho más limitado porque la cualidad de ser de la piedra es limitada. Pero en el caso tuyo eres un ser personal. Tienes intelecto, tienes voluntad. Y en consecuencia, la razón de ser, de ese carácter especial del ser humano como lo eres tú, debe implicar que haya un propósito más allá de lo que sería para una simple piedra, ¿no? Para cerrar, el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre está de acuerdo conmigo en que, en este punto, ¿no? De que si Dios existe, la vida tiene un sentido, objetivamente hablando. Lo que Excelente. plantea él en su conferencia, con esto cierro, el existencialismo es un humanismo, es que como Dios no existe, la vida no tiene sentido. Claro, él parte de la premisa del ateísmo, pero, pero si Dios existe, él dice, entonces hay un creador de las cosas, así como puede haber un diseñador de un cortapapeles. Y si un cortapapeles es un objeto diseñado por alguien, se sigue que tiene un propósito, porque tiene una esencia que precede a su existencia. Hay una concreción del cortapapeles, por ejemplo, una tijera, pero tiene una esencia, la noción de tijera, que es previa a su existencia. Y su existencia concreta tiene un sentido dado previamente por la esencia que pensó y concretó quien la creó. Eso mismo que vale para un objeto como el cortapapeles, vale para el ser humano y en particular para ti también. Me queda muy claro. Entonces, digamos que ante la duda, me vendría muy bien que existiera Dios, porque en caso contrario mi vida no tiene sentido. Sería solamente un conjunto de moléculas sin ningún tipo destinado a la muerte, como todo el resto, digamos. No habría sentido. Entonces, me serviría, digamos, pensando en, me gusta mucho la idea, o sea, la idea de ese Dios perfecto, infinito amor, me gusta mucho. Me serviría mucho que existiera, porque si existe, realmente tiene un sentido en mi vida personal. Entonces, la pregunta es cómo tiene sentido pensar que existe o no. Tú hablas sobre la muerte, por ejemplo, ¿no? Que si Dios no existe, al final serías una colección aleatoria de moléculas que se organizaron por unas coyunturas naturales, eventualmente de la forma en que constituyen y funcionan los seres humanos. Pero al final estaría la muerte y con eso en última instancia vendría el cese de nuestra existencia personal. Sí, Seguiríamos existiendo como una forma de materia ahí, pero vendría el cese de nuestra existencia como seres personales, ¿no? sí. Ya, ese tema que se plantea a nivel individual, ¿qué tal si lo extrapolamos al universo? Entonces, no sé si tú te has preguntado si es que el universo puede morir. ¿Qué piensas sobre eso? ¿El universo puede morir? El Yo creo que conjunto de la materia y energía. yo creo que no sé si el universo todo, pero por lo menos este planeta, lo que parece que dice la ciencia es que sí, ¿no? Que va a haber un momento en que se va a destruir, ¿no? Por lo tanto, todos los humanos estaríamos condenados a la muerte. Este, ¿Es correcto? Y esa dinámica que se daría con este planeta, efectivamente, este planeta tiene características que llevan a que no es que vaya a tener una duración eterna. Esa característica que tiene este planeta valdría también desde las leyes físicas para otras partes del universo. Y si este planeta tiene las mismas leyes físicas que el resto del universo, entonces lo más razonable sería pensar que sí. Entonces tenemos que el universo en conjunto puede morir. Esto lo han discutido los científicos y se habla de una muerte térmica del universo. Mira, al comienzo de nuestro diálogo tú comentabas sobre el universo eterno y ese asunto. Pues bien, pensemos lo siguiente.
La segunda ley de la termodinámica o ley de la entropía nos dice que en un sistema cerrado el nivel de entropía es creciente. ¿Ok? ¿Qué El sería nivel entropía? ¿Entropía qué sería? es el nivel de desorden de un sistema a nivel energético y te lo puedo ilustrar del siguiente modo, más o menos. Mira, este, tú tienes que ahorita somos forma de materia unificada, pero después nos morimos y nuestros cuerpos se descomponen y esa forma de materia unificada que ahorita somos se va dispersando y se va combinando con otros componentes, etcétera, ¿no? Lo que sostiene la ley de la entropía es que ese proceso se da en absolutamente todas las formas de materia y energía, que cada vez tienden a transformarse en otras formas de materia y de energía, pero de un modo tal que va creciendo el grado de desintegración. Al final de cuentas, por la operación de la ley de la entropía, lo que se llegaría es a una llamada muerte térmica del universo. Es decir, que toda la materia y toda la energía a largo plazo, en términos cósmicos, terminaría siendo no más que energía calorífica desintegrada. Todas las formas de materia y energía al final de cuentas terminarían diluyéndose a terminar siendo formas de energía calorífica muy dispersa, desintegrada, que ya no se podría, bajo la dinámica natural, volver para generar nuevas formas de materia y energía integradas. O sea, en otras palabras, vamos irreversiblemente hacia la desintegración termodinámica, lo que, como digo, varios científicos han llamado la muerte térmica. Entonces, reflexionemos lo siguiente. Supongamos por un momento que el universo es eterno, que nunca ha tenido principio y nunca tendrá fin. Ahorita estamos en el presente conversando, ¿no? Yo creyente, tú no creyente, al menos por ahora. Bueno, te planteo la pregunta. Si el universo nunca ha tenido principio, ¿cuántos segundos ha habido antes de que tengamos esta conversación en la existencia del universo? Y tendría que empezar a contar para atrás. El segundo pasado, Uh antes de ese otro segundo, antes de ese otro segundo, y así infinitamente, o sea, infinitos. Siempre podría seguir para atrás. Exacto, si el universo nunca ha tenido principio, la cantidad de segundos en el pasado es infinita. Exacto. Ahora bien, como te había comentado, la ley de la termodinámica implica que de forma irreversible en un sistema cerrado y todo el universo en su conjunto, o incluso si hablamos de un multiverso, da lo mismo, todo eso en su conjunto sería un sistema cerrado a fin de cuentas. Va a tener un crecimiento irreversible de la entropía, del grado de entropía hasta alcanzar la muerte térmica. ¿Cuánto tiempo habría pasado de existencia el universo hasta que estamos hablando ahorita, suponiendo que el universo es eterno? Infinito. Infinito. Y en tiempo infinito ya habría habido tiempo más que suficiente para que se dé la muerte térmica, para que absolutamente todas las formas de materia y energía fueran al estado termodinámico desintegrado. Pero el hecho de que tú y yo estamos aquí conversando y somos formas de materia y energía unificada y tenemos muchas formas de materia y energía unificadas como la laptop, la puerta, etcétera, es muestra de que no se ha alcanzado el equilibrio térmico. Pero como ya vimos, si hubiese tiempo infinito, ya hubiéramos llegado a esa muerte térmica, a ese equilibrio termodinámico, a ese máximo grado de entropía. Entonces, el hecho de que estemos aquí conversando es muestra, dadas las leyes de la física, de que el universo no es eterno, de que el universo no ha existido siempre, de que no hay un infinito hacia atrás en términos temporales, de lo cual se sigue que el universo debe tener un principio absoluto y el espacio, tiempo, materia y energía mismos tendrían un principio absoluto, que es lo que se establece en física. Así, por ejemplo, en 1970 más o menos, Stephen Hawking, el astrofísico ateo, y Roger Penrose publican un paper en donde plantean la singularidad espaciotemporal, que hay un punto de inicio absoluto del universo. Y esto se generaliza en el año 2003 con el teorema Bordegut-Vilenkin. Entonces, si el universo tenía un inicio, y aquí cierro, mira, toda la realidad física ha tenido un inicio. A eso apunta la evidencia científica y es racional pensarlo así también. Si toda la materia, energía, espacio, tiempo ha tenido un inicio, tenemos dos opciones. O salió de la nada o salió de algo. ¿Qué opción te parece a la luz de la razón?
No me respondes Sí. de tu sentimiento o prejuicio o lo que escuchaste de otro. A la luz de la razón, ¿qué es más razonable? Que ese conjunto de materia, espacio, tiempo, energía tuvo el inicio desde algo o simplemente desde la nada surgió. Y a ver, si surgió desde la nada sería como algo mágico, como que no hay nada y de repente, ¡pum!, hay algo. Y si surgió de algo anterior, parecería más parecido a como ocurren las cosas en el mundo normal que vemos, que un efecto siempre tiene una causa previa, digamos. Nada sale de la nada en el mundo que vemos. Por lo tanto, me parecería más razonable pensar que salió de otra cosa, pero ¿qué otra cosa? Esa otra cosa también debería haber salido de otra cosa. Primero examinemos la naturaleza de esa otra cosa y luego veamos si esa otra cosa requeriría salir de otra cosa, ¿no? Bien, mira, recordemos el concepto de universo y lo mismo vale para multiverso si se quiere. Totalidad de materia y energía en el marco espacio-tiempo. Materia, energía, espacio-tiempo tienen un inicio absoluto. Entonces, tú mismo estás aceptando que es más razonable que haya salido de algo en lugar de nada. Ahora, ese algo podría ser material, te pregunto. Si la materia empezó después de eso, entonces no, debería estar fuera de la materia. Exacto. En consecuencia, por el mismo razonamiento, deducimos que si la totalidad de la materia, espacio, tiempo y energía salió, por decirlo así, de ese algo no es material, no es energía en el sentido físico, no es espacial y no es temporal. Entonces tenemos un algo que es atemporal, aespacial, inmaterial. Y al mismo tiempo ese algo tiene capacidad de poder gigantesco, porque generar algo como el universo, o sea, no es cosa pequeña. Nosotros a veces tenemos que hacer mucho trabajo para, no sé, preparar una comida y no la creamos de la nada, sino que hacemos transformando materiales existentes. Entonces tendríamos un ser, llamémosle ser, ¿ok? Un ser que tiene esas características, atemporal, aespacial, inmaterial, trascendente al universo, porque no estaría en el mismo marco que el universo, y al mismo tiempo sería un ser con poder gigante. Pero al mismo tiempo te invito a reflexionar sobre otro aspecto que también comentaste al comienzo, la cuestión del orden. O sea, este universo tiene un orden muy particular. De hecho, el astrofísico ateo Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo de 1988 dice que si la velocidad de expansión del Big Bang hubiera sido, aunque sea una 100 billonésima más pequeña de lo que en realidad fue, todo el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros instantes. Es decir, basta que hubiera sido un poquitito menor un parámetro físico del universo, poquitito menor, y ya no estaríamos acá conversando. O sea, no estaríamos discutiendo sobre si Dios existe o no existe, o si el universo tuvo un inicio o no. No, todo hubiera colapsado en una bola de fuego al inicio. Hay ateos que apelan a la teoría de la evolución y todo eso para explicar cómo surgimos nosotros. Pero eso no sirve porque la teoría de la evolución explica cómo se transforma la vida, pero para que eso necesitas que primero haya vida, aunque sea una forma de vida unicelular. Entonces, incluso si asumimos 100% la teoría de la evolución, el argumento sigue perfectamente en pie. ¿Por qué? Porque si no se hubiera ajustado muy finamente los parámetros iniciales del universo, ya en los primeros instantes, según dice el ateo Stephen Hawking, hubiera colapsado en una bola de fuego. No habría tiempo para nada. Y ese es solo un ejemplo. Déjame darte otro más para luego escuchar tus comentarios al respecto. El astrofísico que también he mencionado, Roger Penrose, él en su libro La nueva mente del emperador analiza la cuestión de la condición de entropía, de la cual también hemos hablado. Y dice que el grado de entropía del universo está ajustado de un modo tan especial como para que haya vida inteligente e interactiva como la nuestra que estamos conversando, que la probabilidad de que eso se dé versus la probabilidad de que al azar ese mismo ajuste de la entropía sea distinto y no haya vida inteligente e interactiva como la nuestra y no estemos conversando, sería 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Ese número es absolutamente gigante. Pensar que es al azar que se ajustó eso sería muy irrazonable. En consecuencia, debemos concluir que ese algo
que dio su origen al universo no solo es inmaterial, aespacial, atemporal y sumamente poderoso, sino también ordenador, que ha ordenado finamente estas cosas. Y ordenar finamente con tanta precisión no lo hace un ser impersonal. Una fuerza impersonal no tiene la conciencia para ajustar así, sería como apelar al azar. En consecuencia, tiene que ser un ser que tenga intelecto para entender ese orden y voluntad para querer concretar en concreto ese orden tan específico y no otro. Entonces, si tú reúnes todas estas características de este ser, pues ya tenemos el concepto de Dios y por lo tanto Dios existe. Excelente. Lo veo bastante claro. Lo veo bastante claro y me parece razonable. Tengo dos preguntas. Primero, usted utilizó bastante de la ciencia, entonces la primera pregunta, quizás desde mi lado más escéptico, sería, ¿son confiables estos datos científicos? No es que la ciencia va cambiando todo el tiempo y va siendo superada, entonces mañana puede venir otro a decir otra cosa distinta, entonces se cae todo el argumento que me acaba de dar. ¿Funciona así eso? ¿O puedo confiar en estos datos científicos? Bien, en primera instancia, debo darte 100% la razón en que los datos científicos son cambiantes. Pero no es que cambien así nomás totalmente al azar. De hecho, el gran astrofísico australiano Paul Davies, en su libro La mente de Dios, refiere que el camino de la ciencia, su avance, es más como llenar un crucigrama. Entonces, cuando tú llenas un crucigrama, imagínate llenándolo con lápiz, hay ocasiones en que te puedes equivocar en unas palabras y tienes que borrar y cambiar. Pero en general, cuando uno va llenando, las cosas que va llenando le va dando pistas de cómo se llena lo demás. Claro, Entonces, la ciencia es falible y puede cambiar ciertas teorías, hallazgos, parámetros, etcétera. Respuesta, sí. Pero la tendencia general es que lo que vamos a tener es que lo que se va hallando nos va dando una dirección, unas pistas, porque hay también un nivel de validez científica. Entonces, no es una verdad absoluta, pero sí hay un nivel de validez que racionalmente nos permite llegar a una conclusión. De otro lado, te quiero plantear la cuestión de qué es lo más razonable. Si queremos ser razonables, nos tenemos que guiar de las evidencias. Y la evidencia que tenemos disponible desde lo que nos da la ciencia hoy en día es esto. Que pueda cambiar en el futuro, sí, pero eso simplemente especular, es casi una cuestión de fe. Si uno quiere aferrarse al ateísmo o a ser agnóstico simplemente apelando a que, oh, es que puede cambiar en el futuro, está actuando por fe. Y más bien el creyente estaría actuando con base en evidencias porque se está basando en lo que hay. Pero por claro. último, he de decirte que si bien he apelado un poco a argumentos científicos porque un poco a la mentalidad del hombre moderno, pues como que le da más atención a ese tipo de cosas, en realidad, como tomista que soy a nivel filosófico, considero que el verdadero peso está en argumentos filosóficos, solo que a veces de presentarlos en primera instancia, pues no es tan fácil de entender en ocasiones. Pero te voy a presentar muy brevemente un argumento filosófico que no depende de ninguna de estas coyunturas científicas, ningún parámetro científico, ningún hallazgo científico, y que llega a la conclusión de la existencia de Dios igualmente con rigurosidad metafísica. Y este argumento a la vez va a resolver la objeción que teníamos pendiente, porque no lo he olvidado. La objeción de que Dios podría, perdón, que la causa del universo podría haber sido causada por otra cosa antes, ¿no? Y entonces ya no tendríamos que hablar de Dios, sino que sería una cosa que fue causada a su vez por otra cosa, ¿no? Claro, claro. La segunda vía es Santo Tomás, o el argumento cosmológico tomista. Se parte de que en el mundo observamos una relación de causas eficientes, ¿no? Determinados efectos de los cuales observamos causas. Luego, si tenemos un efecto, este tuvo una causa. Pero esta causa, a su vez, puede haber sido causado por otra cosa. Así, por ejemplo, nosotros podemos pensar en un automóvil, pero en la existencia de ese automóvil tuvo una causa antecedente, que una empresa ensambla automóviles, y la existencia de esa empresa o la operación de esa empresa tiene causas antecedentes, ¿no? Por ejemplo, que haya un inversionista, etcétera, que haya tenido ese propósito y que eso se haya dado tiene también una causa antecedente, etcétera, ¿no? Entonces, Santo Tomás encuentra asimismo que cuando ubicamos un efecto y detrás una causa, en el orden natural que observamos, vemos causas antecedentes de las mismas causas. O sea, causas causadas. Causas que son causadas por otras cosas. Ya. Pero Santo Tomás se pregunta, ¿es posible seguir así indefinidamente hasta el infinito? Y responde, no. Y en efecto, es irrazonable pensar una cadena infinita de causalidad. Por ejemplo, ahorita se está dando un efecto, el efecto de que estamos hablando.
Si la cadena de causas previo a este efecto es infinita, tendríamos que, esa cadena de causas tendría que haberse completado para que se dé este efecto. Pero si es infinita, un infinito no puede estar completado, porque completado es terminado, finito, un infinito terminado, un infinito finito, un interminable terminado, es una autocontradicción. En consecuencia, hay que llegar a que debe haber una causa primera, es decir, un ser que sea causa de otros, pero que él mismo no sea causado por algo antecedente, sino que tenga en sí la plenitud ontológica del ser para causar las cosas. Este ser es el que conocemos con el nombre de Dios. Luego Dios existe. Así que tenemos un argumento filosófico también, más allá de estas particularidades científicas. Excelente. Algunos comentarios. A ver, lo primero es que eh, me queda bastante claro que por medio de la razón se puede llegar lógicamente a Dios y por lo que vimos es más razonable plantear la existencia de Dios que este mundo haya salido de la nada, ¿no? Eso para empezar. Lo segundo es que estoy bastante sorprendido porque lo que siempre escucho por todos lados es que la ciencia ha destruido la noción de Dios o gracias a la ciencia sabemos que Dios no existe. Y eso creo que es absolutamente todo lo contrario, según lo que hemos estado conversando. Y lo otro es que usted me presentó dos argumentos, el primero mezclado con datos científicos a partir de la contingencia del cosmos, y el segundo de la causalidad, Santo Tomás, que son bastante fuertes, digo, yo por lo menos estoy bastante satisfecho. Ahora, la pregunta de curioso, no para meternos a debatirlos o a verlos, pero ¿existen más vías, más formas de llegar a Dios por vía racional? ¿Podría por lo menos mencionar el nombre como para cuáles son las más eficientes? ¿O son solo estas dos? Porque digamos, lo que me surge pensar es que si Dios realmente existe, o sea, si en la realidad hay un Dios, eh, entonces debería haber muchas maneras de llegar a él, no solo dos, por ejemplo. Hay muchas vías, hay muchos caminos para llegar a Dios. En particular, en el caso de Santo Tomás de Aquino, plantea 5 vías. Yo te he presentado la segunda, que parte de la causalidad eficiente y llega a Dios como causa primera. Pero tenemos la primera vía, que parte de la existencia del movimiento, entendido como paso de la potencia al acto, y llega a Dios como primer motor. La tercera vía parte de la contingencia de los seres y llega a Dios como ser necesario o subsistente. La cuarta vía parte de los grados de perfección que hay en las cosas y llega a Dios como ser esencialmente perfectísimo. La quinta vía parte del orden que hay en las cosas y llega a Dios como ser ordenador. Simplemente las estoy apuntando, ¿no? Hay pasos intermedios que justifican todo esto, claro está. Asimismo, aparte de los argumentos tomistas, en la historia de la filosofía se han desarrollado muchos argumentos. Por ejemplo, la segunda vía o argumento cosmológico tomista que te presenté pertenece a la llamada familia de argumentos cosmológicos, que analizan la cuestión de la causalidad. Y hay muchas versiones. Hay el argumento cosmológico Kalam, en gran parte popularizado por el filósofo norteamericano William Lane Craig. Existen versiones ajustadas también de ese tipo de argumentos, como por ejemplo el argumento cosmológico tal como lo presenta el filósofo Robert Kuhns. Existen los argumentos teleológicos que se basan en la idea de orden, el argumento del ajuste fino, que fue un poquito lo que te transmití con ciertos datos científicos, el argumento del diseño inteligente que utilizan algunos. Existen argumentos filosóficos más abstractos, como el argumento ontológico o una versión refinada o sofisticada que es el argumento ontológico modal, etcétera. Hay argumentos para la existencia de Dios basados en la belleza, basados en las matemáticas. Entonces, a lo largo de la historia del pensamiento humano, la cantidad de argumentos a favor de la existencia de Dios es bastante grande. En consecuencia, nosotros vamos a encontrar cosas que no nos cuadran con que Dios exista, correcto, puede ser, pero si tenemos sólidos argumentos para pensar que Dios sí existe, entonces, en lugar de descartar la existencia de Dios, lo que razonablemente debemos pensar es si hay una forma de conciliar esas cosas que aparentemente van contra la existencia de Dios con el hecho de que Dios sí exista. Y al mismo tiempo, como existen muchísimos argumentos, como te estoy resumiendo, para defender la existencia de Dios, existen también muchas buenas respuestas racionales desde el teísmo a las objeciones ateas. Excelente. Bueno, digamos, podríamos estar horas discutiendo el tema de teísmo y ateísmo, pero yo quiero pasar a lo siguiente. Yo estoy bastante satisfecho con esos dos argumentos. Ahora bien,
Está bien, hay un Dios, como vimos, me pensó, me creó, tiene un propósito, una finalidad que me imagino que debe ser muy, no debe ser un propósito muy, muy vago porque él es inteligencia infinita, entonces debe ser algo, un gran propósito, o sea que debo tener una gran misión. Ahora, ¿cómo hago para saber cuál es esa misión? Además, este, no sé, en el mundo hay no sé cuántas religiones y todas dicen cosas distintas. Y todas dicen que fueron reveladas por ese Dios que acabamos de mostrar. Entonces, ¿cómo sé primero cuál es esa misión que tengo? Y segundo, de todas las religiones, ¿cómo hago para ver si hay alguna que sea, si primero si ese Dios se reveló por alguna o no? Pues por ahí podrían no haberse revelado por ninguna. Y segundo, si alguna de todas esas dice la verdad o si son todas falsas. Ok, vamos a poner una analogía. Suponte que estamos sentados en la misma habitación y de repente escuchamos a alguien tocar la puerta. Entonces, con la forma del sonido, con la frecuencia del sonido, podemos razonablemente, de forma muy razonable, inferir que alguien está tocando la puerta. Entonces, desde la razón ya podemos establecer eso. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿quién está tocando la puerta? Y también se plantea la cuestión de abrirle la puerta, ¿no? Entonces, ciertamente hemos llegado razonablemente a la existencia de Dios, así como razonablemente podemos concluir que alguien está tocando la puerta con base en ciertas señales. Pero claro, no hemos llegado a una especificidad de una revelación específica de ese de Dios, así como específicamente podemos saber que Pedro o Juan son el que están tocando la puerta, ¿no? Entonces, hay una distancia entre saber que alguien toca la puerta y saber en concreto que es Pedro el que toca la puerta. Y hay otra distancia entre saber que Pedro es el que toca la puerta e invitar a Pedro a entrar a tu casa y sentarse en la sala y conversar, lo que ya es una relación personal. Entonces vamos avanzando, porque al haber establecido el teísmo es como que hemos establecido que alguien toca la puerta. Pero ahora queremos identificarle, por decirlo así, darle cara a ese Dios. Y lo que nosotros vemos es que las múltiples religiones del mundo lo que proponen son pues caras para Dios. Pero hay una religión que tiene una particularidad, en que Dios mismo ha querido darse cara, ha querido dar su cara, encarnándose. Entonces, ya no se trata, en este caso, de un invento, de una cultura o particularidad humana, de darle alguna cara a Dios, no, sino que Dios mismo decidió encarnarse y encarnándose, incluir un rostro y presentarnos eso como su revelación. Eso es el cristianismo. Por tanto, hay una diferencia cualitativa entre las diversas religiones del mundo y en particular el cristianismo. Porque el cristianismo centrado en la persona de Jesucristo implica que Dios mismo se ha encarnado. De hecho, podemos apelar a un texto mismo de las escrituras cristianas, Apocalipsis 3:20, donde Jesús dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Entonces, si nosotros podemos razonablemente establecer que el que está llamando a la puerta es Jesucristo, se abre la opción de abrir la puerta. Y tú me preguntas, ¿cómo puedo saber yo cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiere este Dios general, filosófico que hemos demostrado para mi vida concreta? Bueno, ese Dios abstracto, filosófico, general, etcétera, se ha encarnado concretamente en Jesucristo, ha entrado en la historia y según dice Apocalipsis 3:20, está tocando a la puerta y por lo tanto, si tú le abres, él entrará y cenará contigo, es decir, compartirá lo tuyo y te compartirá lo suyo y entrará en ti. Y en esa comunión personal, ahí vas a identificar tu propósito específico. Ahora bien, todo esto que estoy diciendo es un castillo construido sobre arena si es que no tenemos una base sólida para pensar que Dios se haya encarnado en Jesucristo. Pero al menos quiero mostrarte con esta presentación que si Dios se ha encarnado en Jesucristo, hay respuesta a tu pregunta. Y por lo tanto quiero directamente frente a las diversas religiones del mundo presentarte en concreto el cristianismo. Porque si podemos establecer que el cristianismo es la religión verdadera, o sea, por descarte ya las otras quedan fuera. Ahora bien, si no se logra establecer que el cristianismo sea la religión verdadera, pues tendremos que seguir buscando.
Pero si el Perdón, cristianismo es la religión verdadera, ya está la búsqueda. una Dime. sola pregunta ahí. ¿No podrían haber dos verdaderas? Las ¿O tres religiones, verdaderas? buena pregunta, y vamos a razonar. Mira, las religiones, ¿por qué se distinguen entre sí? ¿Por qué tú dices que una religión es una y otra es otra? ¿Qué las distingue? Que dicen cosas distintas de Dios. Por ejemplo, el cristianismo dice que Jesús es Dios y el judaísmo dice que Jesús no es Dios y el islam dice que Dios es de una manera distinta, el hinduismo dice que es de otra manera, ¿no? Ok, ¿Está bien? entonces, podemos decir que se distinguen sobre términos de su doctrina, Bien, y en particular su doctrina sobre Dios y aspectos relacionados con ello, como el destino del hombre, la espiritualidad, la situación del hombre, temas de escrituras sagradas, etc. Entonces, la distinción entre las religiones son fundamentalmente de doctrina. Hasta puede haber más parecido en prácticas que en doctrinas en algunos casos, porque de todas maneras hay un impulso espiritual en todo ser humano. Dicho eso, hay doctrinas entre diversas religiones que pueden coincidir, pero si una religión es distinta de otra es porque no coinciden en el 100% de sus doctrinas. Hay alguna diferencia relevante, como tú bien has apuntado, por ejemplo, ¿quién es Jesucristo? En el cristianismo decimos Dios encarnado, o sea, es una cosa alucinante. ¿Qué nos dice el Islam? Es un profeta de Dios, pero no es Dios encarnado. Entonces, la diferencia es gigante, porque por más de que en el Islam se valora muchísimo a Jesucristo, se lo valora como un hombre muy especial, un profeta, un mensajero de Dios, un enviado de Dios, pero no Dios encarnado. Entonces, la distancia entre la visión que tiene el Islam sobre Cristo, que es una visión muy alta, y la visión que el cristianismo tiene sobre Cristo es una distancia infinita, infinita. O sea, puede parecer muy alta la visión del Islam sobre Cristo si lo comparamos con que Cristo sea un mero hombre. Pero si lo comparamos con lo que Cristo realmente es, que es Dios encarnado, o sea, la visión del Islam se queda infinitamente pequeña, en realidad. Entonces, ¿por qué no puede ser más de una religión verdadera? Por simple lógica. Es decir, si se diferencian por sus afirmaciones doctrinales, entonces se sigue que si dos religiones son verdad, tendríamos afirmaciones doctrinales contradictorias entre sí que son verdad a la vez. Como por ejemplo, que sea verdad que Jesús es Dios y que Jesús no es Dios. O que sea verdad que la Biblia es revelación de Dios, pero al mismo tiempo sea verdad que no lo sea y más bien sean los Vedas, los textos sagrados, qué sé yo, ¿no? En claro, consecuencia, no es razonable pensar que más de una religión sea verdadera. bien. Se Y una podría pensar pregunta, la religión es verdadera, tal vez, por ejemplo, desde el ateísmo, pero ya hemos visto que ese escenario está descartado. y Lógicamente, sí, tenemos que pensar que alguna sería verdadera. Y cierro con otra opción, alguien podría decir, bueno, no es ninguna porque ese Dios existe, pero no corresponde a ninguna de las religiones reveladas. Lo que hay que preguntarse es lo siguiente. Si ya hemos mostrado que es un ser personal que hace las cosas con propósito, ¿se le va a ocurrir a ese mismo Dios, que sería plenitud de amor, eh, que la verdad sobre él no esté en absolutamente ninguna de las religiones disponibles del mundo, de tal manera que absolutamente ningún ser humano viendo la religión, alguna de las religiones disponibles pueda llegar, aunque sea a captar algo de él? Sería irrazonable, ¿no? claro, eso iba a preguntar justamente. Digamos, no veo, según la idea que tenemos de Dios a la que llegamos, no me parecería razonable que no se hubiera revelado de alguna manera positiva, ¿no? Sí. Mira, Por lo entonces tanto, vamos bueno, a ver sí, por qué se habría vamos, revelado específicamente en Jesucristo. Te quiero presentar brevemente un argumento. A mí me gusta este argumento. Creo que bien presentado en su contexto es muy útil y vamos a verlo. El trilema de Lewis. Mira, Cristo es un personaje que existió históricamente. Él no es una leyenda o algo así. No tenemos que pensar en eso como una cuarta opción en este trilema. O sea, ya partimos de la premisa de que Cristo es un personaje que existió históricamente y que tenemos registro histórico de lo principal de sus dichos y palabras. Esta premisa se puede defender y estoy preparado para defenderla si alguien quiere cuestionar esa premisa antecedente. Pero partiendo de esa premisa, entonces, encontramos que en los evangelios, que serían un registro histórico sobre Jesús, no te pido en este momento una fe religiosa en los evangelios. Entiendo que estás en una situación de estar abierto a la existencia de Dios o tal vez razonable, ver qué es lo más razonable, pero no es que estés comprometido con la fe cristiana. Entonces, no te pido que creas en los evangelios como documentos inspirados. Simplemente veámoslo como documentos históricos que registran en cierto modo confiabilidad histórica, y esto se puede
defender bastante bien eventos en torno a los hechos y palabras de Cristo en el primer siglo. Algo que nosotros encontramos es palabras y hechos de Cristo que apuntan claramente o incluso explicitan en ocasiones reclamos de divinidad. Es decir, que Cristo se presenta a sí mismo como Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 24, Jesús dice, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy es el nombre que se da a Dios en el contexto judío, que es el contexto histórico de Jesús. Si vas a Éxodo 3:14, encontrarás que cuando Moisés le pide a Dios que diga su nombre, Dios dice, yo soy. Eso dirás a los israelitas, ese es mi nombre. Muestra de que Jesús al hablar en términos de yo soy se estaba presentando como divinidad, como divino, y en una cultura monoteísta judía, presentarse como divinidad no es como presentarse como una divinidad en una cultura griega. En la cultura griega, si Jesús hubiera dicho yo soy divino, se hubiera dicho, es uno más de los dioses o semidioses, ¿no? Así como hay varios. Pero en cambio, en un contexto judío, que es el contexto histórico de Jesús, afirmar el yo soy, afirmar divinidad, es afirmar ser el único Dios, o sea, Dios encarnado, que es el punto que queremos dilucidar. Muestra de que Jesús tenía un reclamo de divinidad es la reacción de los judíos frente a su reclamo. Lo que registra el Evangelio según San Juan, por ejemplo, en Juan 8:58, es que Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y casi lo matan por el cargo de blasfemia en ese momento, lo querían apedrear. Entonces, los judíos percibían que el uso del término yo soy por parte de Jesús era una cosa pues que no dejaba indiferente, sino algo tan fuerte como para culparlo de blasfemia, ¿no? De hecho, se registra también en el Evangelio según San Juan en los siguientes términos. Dice, en Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios. Entonces, la reacción de los propios interlocutores judíos de Jesús frente a sus reclamos es que decían, este tipo se está creyendo Dios. O sea, así lo veían. Y de ahí que Jesús fuese acusado de muchas cosas, ¿no? Y una Listo. pregunta, Dante, ahí, disculpa. Uh-huh. Yo, digamos que todavía no sé si las escrituras son infalibles y todo eso, digamos. ¿No puede ser un invento eso que usted me está citando, digamos, o tiene credibilidad y los historiadores lo toman como históricamente cierto, todos esos datos de los judíos enojándose porque Jesús decía que era Dios? Bien. Vamos entonces a un poco defender la premisa. En primera instancia, en este momento de nuestra conversación no te pido que creas en la infalibilidad de las escrituras. Yo creo, como cristiano católico que soy, en la infalibilidad o, para decirlo con el término más propio, la inerrancia de las escrituras, que estas no tienen error. ¿Ok? Pero, esto se sigue de que las escrituras son inspiradas. Y eso sería a partir de la premisa de que la revelación cristiana es verdad. Y yo no puedo pedirte partir de eso porque eso es justo el punto al que queremos llegar, no el punto de partida. Entonces, nótese bien mis palabras. De lo que yo he hablado en mi argumento es de fiabilidad histórica. Yo no necesito que creas como inspirado o inerrante, infalible, cada punto y coma de los evangelios en este momento, o el conjunto del Nuevo Testamento de la Biblia. No, simplemente necesito que tomemos ciertas declaraciones de Jesús en los evangelios y a los evangelios mismos como documentos históricos y juzgarlo bajo los estándares históricos normales. Solo pido que seamos razonables y veamos si hay fiabilidad histórica. No digo infalibilidad absoluta con certeza 100%, pero si somos razonables podemos establecer la fiabilidad histórica de los escritos neotestamentarios. Y te lo muestro muy rápidamente. Para ver la fiabilidad histórica de un documento, el historiador militar Chauncey Sanders refiere que se usan tres criterios: evidencia bibliográfica, evidencia interna y evidencia externa. La evidencia bibliográfica o prueba bibliográfica tiene que ver con la cantidad de manuscritos disponibles y la fiabilidad de la transmisión textual del documento. El Nuevo Testamento sale muy bien parado. ¿Sabes qué? El Nuevo Testamento es el documento, o mejor dicho, el conjunto de documentos mejor atestiguados de la antigüedad. Nosotros tenemos a más de 24,000 manuscritos en diferentes idiomas, manuscritos antiguos del Nuevo Testamento.
y bastantes, sobre todo de los evangelios. En cambio, el segundo puesto, que es la Ilíada, va por los 600 tantos. O sea, la distancia es gigante. Entonces, en términos de evidencia bibliográfica en cantidad de manuscritos, está bastante bien parado. Si vamos a la transmisión, la fiabilidad de la transmisión, tú te encuentras que académicos que hacen crítica textual plantean que la fiabilidad de transmisión textual del Nuevo Testamento fluctuaría entre 97 a 98%. E incluso académicos escépticos, porque claro, muchos de estos académicos son cristianos, pero incluso académicos escépticos examinando el Nuevo Testamento con los criterios científicos de fiabilidad, de qué tan bien se ha transmitido lo que originalmente debió haber en los manuscritos, llegan a tasas de como del 95%. Entonces, de nuevo, yo no te pido aquí en este momento la fe religiosa de cada punto y coma es inerrante, inspirado, no. Lo que te pido simplemente es ser razonable, y si tenemos que incluso escépticos como Bar Ehrman admiten una tasa de buena transmisión textual como del 95%, entonces tenemos algo importante. Uno podrá pensar, oye, pero ese 5% que está un poco en duda, tal vez son pasajes absolutamente cruciales para la fe cristiana. La respuesta es que no. Si uno examina cuáles son esos pasajes, y yo en un libro que he publicado, cuál es la religión verdadera, los examino, son pasajes que son poco relevantes, ¿no? Tienen una importancia teológica fuerte como para cambiar la doctrina cristiana. En el caso de la prueba de evidencia interna, es que el documento mismo dé en sí señales de ser un documento honesto. Por ejemplo, tú te encuentras con que en el Nuevo Testamento se registran mucho las disputas entre los discípulos de Jesús, en particular sus apóstoles. Se registra que les falta misericordia, que dicen, hay un pueblo que no quiere creer y dice, Señor, te pedimos que baje fuego y los queme. Y Jesús dice, ustedes no saben de qué espíritu son, etcétera, ¿no? O sea, los trata de misericordia, Jesús que predicaba la misericordia. Al mismo tiempo, te encuentras que se registra la traición de Judas, que los apóstoles abandonaron a Jesús, que Pedro lo negó 3 veces. Incluso si avanzamos más allá de los evangelios, en las cartas del apóstol Pablo te vas a ver que encuentras un montón de disputas internas en la iglesia de los primeros siglos, que habían envidias, disensiones, casos de inmoralidad sexual, etcétera. Hay también registro de cosas que si uno quisiese inventar una historia, así nomás no se hubieran puesto de ese modo. Por ejemplo, Jesús habla mucho de un amor universal y un amor a los enemigos, pero en una ocasión cuando una mujer cananea se acerca a él pidiéndole un milagro, una ayuda, Jesús responde, no se ha de dar el pan de los hijos a los perros. Jesús habla en términos muy duros. El punto es que si todo fuera una situación inventada, presentar ese pasaje tan duro no cuadraría. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es que hay señales en el mismo texto de honestidad, en realidad. Uno puede decir, oye, pero hay diferencias en los evangelios, ¿no? Pero mira, si fuese un invento que se está haciendo como una conspiración, no debería haber diferencias, porque se habrían compinchado para que todo cuadre. En cambio, si son 4 relatos genuinos sobre los eventos en torno a Jesús, es razonable que haya diferencias. Te pongo un ejemplo. Cuando hay un accidente automovilístico y se pide a 4 personas que relaten qué es lo que pasó, te encuentras versiones distintas. Y aún así es un evento histórico real. Y pueden ser personas que realmente presenciaron, pero lo narran distinto y en ocasiones con discrepancias y a veces no son tan menores, ¿no? Entonces hay señales de fiabilidad interna. Y por último, la prueba de evidencia externa. Tiene que ver con que lo que dice el documento histórico cuadre con lo que tenemos establecido por historia. Pues bien, la prueba de evidencia interna también deja bien parado a los evangelios. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que no existía Poncio Pilato y que era un invento de los evangelios. Eventualmente, cuando ha avanzado la arqueología, hay descubrimientos arqueológicos que muestran la existencia de Poncio Pilato. Caso similar con muchos personajes, lugares, locaciones, etcétera. En consecuencia, solo te pido ser razonable y que pensemos que estos documentos son históricamente fiables. Bueno, buenísimo, concedido. Entonces, cómo sigue la historia con el trilema de Lewis? Digamos, Jesús Jesús afirma ser existió Dios. históricamente, decía que era Dios. Exacto. Entonces, ¿Le te creo o no pregunto, le creo? esa proposición, esa afirmación tiene 2 posibilidades, ser verdadera o ser falsa, ¿correcta? No hay más.
Sí, ¿Es no hay verdadero o más. es falso? O era Listo. Dios o no era Dios. Ahora, si no es Dios, o sea, si la afirmación es falsa, hay dos escenarios. El primero es que Jesús no era consciente de que la afirmación era falsa. O sea, él creía que él de verdad era Dios, pero no lo era. ¿Qué pensarías tú de mí si es que yo te afirmo que soy Dios y yo de verdad me lo creo? Claro, tú sabes que yo no soy Dios, ¿no? Entonces, pero yo te lo afirmo como creyéndomelo. ¿Qué pensarías de mí? Yo pensaría que hay dos posibilidades. Una que, bueno, que estás completamente loco, o otra es que, ¿no? Que usted está manipulado, ¿no? Que le hicieron creer que usted es Dios y usted se lo creyó. Pero quizás no sería locura estrictamente. Ahora bien, llegar a estar manipulado al punto de crear algo así, yo creo que sí podríamos catalogarlo de locura, solo que sería una locura con unas causas antecedentes. ¿Por qué? Claro. Sí, sí, Porque, sí. claro, ¿no? Por ejemplo, si yo te manipulo hasta hacerte creer que eres una papa frita, o sea, hay que decir que tu estado psicológico está muy mal, ¿no? Y hay más distancia ontológica entre nosotros y Dios que entre nosotros y una papa frita, al menos hablando en términos naturales, ¿no? Entonces, creo que lo podemos agrupar esta opción como loco, que Jesús estaría loco Sí, bajo esa sí. premisa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, la otra opción es que Jesús sabía que él no era Dios, pero decía como que lo era. Entonces, mentiroso. Y no cualquier mentiroso, un grandísimo mentiroso, porque es una cosa seria. Vamos a examinar entonces estas opciones. Son las tres opciones que tenemos. O Jesús era Dios, o era un loco, o era un mentiroso. No hay más. Dicho esto, ¿es razonable pensar que Jesús era un loco? Cuando uno ve el registro histórico, y como te digo, de nuevo, veámoslo como documentos históricos, con fiabilidad, el Nuevo Testamento te encuentras, o sea, cosas muy distintas a las que esperarías de un loco. Hay locos que pueden llegar a tener una gran inteligencia, pero normalmente cuando eso sucede la usan de forma disociada al contexto. Por ejemplo, hay personas que pueden ser súper inteligentes jugando ajedrez y tener algún desorden psicológico y pueden estar jugando ajedrez, no sé por decirlo así, en la mesa de Navidad durante la cena de Nochebuena. O sea, son totalmente disociados del ambiente, ¿no? En cambio, la persona que está en sus cabales entiende bien las circunstancias del ambiente y usa su inteligencia conforme a ello, ¿no? En el caso de Jesús, tú tienes que le presentan casos difíciles, como los impuestos. Esto está en el Evangelio según San Lucas. Le dicen, ¿de quién es la cara que está en...? No, le preguntan, ¿debemos pagar impuestos al César? Problema dificilísimo. Si Jesús dice sí, entonces los judíos se le van encima, porque el imperio romano era un imperio que había conquistado violentamente al pueblo judío, y Jesús era visto como un líder religioso judío, pero al apoyar a los malvados del imperio romano hubiera quedado totalmente desacreditado como profeta en el pueblo judío. Luego, si Jesús respondía que no había que pagar impuestos, se lo llevan a la cárcel o hasta lo podían matar bajo el cargo de sedición contra la autoridad del Imperio Romano. Entonces, es como, o lo abandonaban los judíos y quedaba desacreditado como líder judío, o se lo llevaban los romanos para matarlo, o como mínimo meterlo en la cárcel. Es una situación muy difícil. Jesús respondiera sí o no, eh, tendría complicado. Y Jesús dio una respuesta inteligente en atención al contexto. Tráigame una moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? Del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ese tipo de respuesta no dio margen a que lo apresaran, ni que lo vieran como apoyando incondicionalmente u oponiéndose incondicionalmente al César. O sea, les complicó mucho el escenario a los diversos opositores que habían. Asimismo, Jesús pasó situaciones sumamente difíciles y guardó el equilibrio. Eh, de otro lado, lo que nosotros encontramos es que el mensaje de Jesús es sumamente coherente. O sea, los más grandes filósofos, historiadores, teólogos de la humanidad han alabado el cristianismo como un mensaje coherente. Incluso hay ateos que reconocen el carácter coherente o fuerte del mensaje cristiano. Discreparán, dirán que el contenido es falso, pero pueden reconocer que hay una coherencia, una consistencia, una belleza. Entonces, el punto es cómo un invento de un loco llega a persuadir a tantos hombres inteligentes a lo largo de la historia.
¿Es posible que sea un loco? Bueno, cualquier cosa puede ser posible, pero vamos, es que, digo a nivel racional, ¿no? Pero es que es muy irrazonable pensar que ese sea el caso. Entonces convendría examinar la siguiente opción, que sea un mentiroso. Si Jesús fuera un mentiroso, no sería cualquier mentiroso, sino un grandísimo mentiroso, porque habría dicho una mentira sobre una materia grandota, o sea, afirmarse como Dios en una cultura judía monoteísta. Encima, habría sido muy cruel porque habría embarcado a sus discípulos en tal mentira y sabía que iban a morir por tal mentira. Porque afirmar eso en una cultura monoteísta judía, predicar eso, bueno, era sentencia de muerte prácticamente, que uno se gane persecuciones, azotes y eventualmente que lo maten, ¿no? Y no solo eso, habría que afirmar que Jesús fue un grandísimo tonto. ¿Por qué? Porque no es que iban a morir meramente otros. O sea, él mismo, en primer lugar, sería asesinado por afirmar eso. Pero resulta que bajo esta opción él sabía que eso era falso. Es como que yo te digo que uno más uno es 3. Yo sé que uno más uno igual 3 es falso. Yo lo puedo decir de chiste, pero yo me dejaría crucificar con todo el sufrimiento tan horrible que eso implica por afirmar el chistecito de que uno más uno es 3. No, tendría que estar loco, pero ya descartamos la opción de que sea loco. Entonces tendría que ser un tonto, pero ¿es razonable pensar que Jesús es tonto? En vista de lo que explicamos en el punto anterior, no. Por tanto, no es razonable pensar que sea un mentiroso. Sería muy raro, asimismo, que un grandísimo mentiroso dé una enseñanza moral tan elevada como el Sermón del Monte que está en Mateo 5, que ha impresionado a los más grandes filósofos, inclusive el campo de la ética a lo largo de la historia. Entonces, es una opción irrazonable. Y por lo tanto, nos queda una única opción razonable, que Cristo es Dios encarnado. Excelente, lo veo muy claro. Ahora le hago la misma pregunta que con respecto cuando hablábamos de la existencia de Dios. Esta vía es bastante clara. Ahora, ¿existen otras? No para entrar porque no hay tiempo, pero ¿cuáles serían las otras vías para llegar a concluir que... Porque acá es un solo tema que hay que responder, a menos que esté viendo mal. Porque como Jesús existió históricamente, o era Dios o no era Dios. Entonces, si es Dios, ya sabemos que la única religión verdadera es el cristianismo. Eh, Ahora, ¿hay otras vías para poder concluir razonablemente que es Dios, que era Dios? Solo por presentarla, si es que quieres verlo, en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? En la parte 2 presento 4 argumentos, cada uno desarrollado en un capítulo respectivo y refutando las respectivas objeciones. El que te he presentado aquí, el trilema Lewis, es el segundo argumento, el de la divinidad de Cristo. Pero existe el primer argumento, que es el de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, que en cierto modo te he presentado de forma muy rápida con este criterio las 3 pruebas. Lo que pasa es que el Nuevo Testamento tiene unas afirmaciones tan particulares que el hecho de que sean históricamente fiables ya apunta hacia que el cristianismo es verdad, porque no son cualquier tipo de afirmaciones neutras como que, existió un hombre llamado Jesús que se levantaba temprano en las mañanas y araba los campos. No, o sea, las afirmaciones del Nuevo Testamento son fuertes a nivel religioso y si son históricamente fiables, eso también va a favor de la veracidad del cristianismo. La tercera vía que uso, el tercer argumento, es el de la resurrección de Cristo. En particular, hay una versión bastante ordenada sobre este argumento que maneja el filósofo William Lane Craig. Y en cuarto lugar, el argumento que he formulado yo con base en la noción de la milagrosa expansión del cristianismo. Analizo la expansión del cristianismo en los primeros siglos, sobre todo, y hago un análisis de si es razonable pensar que esto se explique de forma meramente humana. Y si no es así, pues hay que acudir a una instancia sobrenatural y esto pues hace razonable pensar que el cristianismo es la religión verdadera. Perfecto, perfecto. Entonces, me queda bastante claro esto. Habría una pregunta que no sé si hay tiempo de responder, pero es si las demás religiones tienen la misma carga de evidencia que tiene el cristianismo, o si no tienen tanta capacidad apologética. Y después ya directamente ir a la pregunta de, bueno, muy bien, Cristo es Dios, cristianismo verdadero, ahora tenemos la Iglesia Católica, tenemos la Iglesia Luterana, tenemos la Iglesia Calvinista, tenemos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No sé, el otro día me frenaron por la calle unos supuestos cristianos a predicarme que ahora hay un Dios madre. Entonces, no sé, hay como muchas versiones. ¿Cuál es la verdadera? Ok, sí, para simplemente tomar el punto que mencionaste rápidamente,
Yo he profundizado la cuestión y la capacidad de defensa apologética de religiones no cristianas no llega al nivel que se puede armar para el cristianismo. En el mismo libro, en la parte 3, interactúo con el judaísmo, entendido el judaísmo como el judaísmo actual que incluye un rechazo a Jesucristo como el Mesías, ¿no? No me refiero como el judaísmo entendido como revelación preparatoria hacia la plenitud de Cristo, sino ya el judaísmo postcristiano. El Islam, el hinduismo y el budismo, analizo sus principales argumentos y doy respuesta. Así que no solo hay un caso a favor del cristianismo, sino que podemos presentar respuesta específica a los argumentos que utilizan otras visiones religiosas. Y en términos de evidencia apologética que se pueda sacar, a armar algo así, yo no he visto algo comparable en otras religiones. Se podrán poner a criticar el cristianismo si quieren, pero que armen un caso así poderoso como en el del cristianismo, no. Y por seguir con la analogía, te voy a decir directo, soy católico y firmemente voy a afirmar que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Dicho eso, incluso podría decir en términos análogos que construir un caso a favor del catolicismo se puede hacer y se puede construir un fuerte caso a favor del catolicismo. Y asimismo es un caso a favor que ha llevado no solo a la sorpresa, sino a la conversión de grandes teólogos, filósofos, historiadores, etcétera, ¿no? Nosotros mucho podemos tener la experiencia del católico ignorante de a pie, que muchas veces ni conoce su Biblia, ni conoce bien la doctrina, y va a misa simplemente cuando se muere un familiar, o se va a casar alguien, o va a bautizar a sus hijos, etcétera, ¿no? Pero deberíamos juzgar una religión en función de quienes la practican, no de quienes no la practican. Debemos informarnos sobre una religión con base en quienes la conocen, no con base en quienes no la conocen. Y si esa religión tiene fuentes oficiales, hay que ir a las fuentes oficiales. Entonces, si yo quiero saber qué es de verdad el catolicismo, lo que tengo que ver es a las personas que más a fondo lo ponen en práctica. Y estos serían los santos. La misma iglesia propone, estos son los modelos de los que ponen en práctica el catolicismo, los santos. Luego, si quiero ver la doctrina, hay fuentes oficiales, los documentos del magisterio, documentos oficiales de la iglesia, ¿no? Entonces, lo que yo encuentro, como te decía, es que en el caso del cristianismo se puede construir un sólido caso fuerte. Muchos podrán entrar a criticarlo, y las religiones no cristianas critican un montón al cristianismo, ¿no? Salen muchos judíos y musulmanes a criticar el caso a favor del cristianismo, pero difícilmente logran construir un caso comparable así a favor de sus propias visiones en lo distintivo de lo islámico o judío o hindú o budista. Me encuentro que con la Iglesia Católica pasa algo similar. Se puede construir un sólido y sistemático caso a favor del catolicismo. Por supuesto, las visiones cristianas no católicas le tirarán piedras a ese caso y lo criticarán y eso, ¿no? Lo criticarán mucho, ¿ok? Pero yo me pregunto, ¿cuál de todos esos otros grupos puede construir a favor de su identidad específica un caso tan sólido y singular como el caso a favor del catolicismo? Eso no lo veo. Eso no lo veo. Y los que pueden construir algo más sólido son los que más se acercan al catolicismo. En la medida en que más están cerca del catolicismo, un poco más pueden construir algo más sólido. Te pongo un ejemplo. Sectas, ya como Testigos de Jehová, Adventistas, Mormones, o sea, pueden construir un caso muy débil para legitimar su propia veracidad institucional como grupo. Sí, pueden criticar un montón al catolicismo, pero a ver, que construya un caso a favor de los Testigos de Jehová como iglesia verdadera, o de los mormones, o de los adventistas, no pueden, sale un caso muy débil, muy jalado de los pelos. Está mucho más lejos del catolicismo. El protestantismo puede construir un caso un poco más fuerte que el de Testigos de Jehová, mormones, adventistas, pero igual sigue siendo comparativamente débil comparado con el catolicismo. De este modo, hay que comenzar entendiendo que uno habla del protestantismo, pero el protestantismo en realidad es una colección dispersa, diversa y muchas veces contradictoria de denominaciones y grupos. Entonces, no hay tal cosa como el protestantismo de forma unificada, oficial o algo así. Lo que hay es muchas denominaciones. Entonces, hay, por ejemplo, los luteranos. Los luteranos tendrían que construir su caso a favor de que los luteranos son la iglesia verdadera, por ejemplo. O los, ¿cómo se llama? Episcopalianos o los pentecostales. Y a nivel institucional, o sea, para como grupo identificarse como la iglesia que Cristo históricamente estableció, la tienen muy difícil. Y la tienen más difícil los pentecostales que los luteranos.
Los pentecostales están más desconectados todavía de raíces históricas. Yo sé que esto va a sonar mal, pero no es meramente un juicio mío, es un juicio que dicen los propios luteranos. O sea, los propios luteranos, calvinistas, reformados, etcétera, las iglesias históricas protestantes, nacidas más o menos en torno al siglo XVI, suelen ver a los movimientos que nacen, sobre todo el fundamentalismo norteamericano, de finales del siglo XIX o inicio del siglo XX, y que después vienen bastante a América Latina, evangélicos, pentecostales, los suelen ver como más alejados de lo que es, pues, la real tradición histórica del cristianismo, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y por otra parte tienes a la Iglesia Ortodoxa. Entonces, la Iglesia Ortodoxa puede un poco construir un mejor caso, pero es porque está más cerca del catolicismo, a final de cuentas. En gran parte una ventaja de la Iglesia Ortodoxa es que no es la católica. O sea, me explico, como hay tantos prejuicios en nuestra civilización occidental contra el catolicismo, entonces muchas veces hay protestantes que para nada quieren hacerse católicos, pero podrían estar abiertos a hacerse ortodoxos. Y no tanto por la atracción de la iglesia ortodoxa por sí misma, sino simplemente porque no es la católica. Entonces, pueden salir, no, pero no hacerse católicos. Entonces, no es como que se guían por la plenitud de la verdad, sino simplemente porque no tiene, digamos, estos inconvenientes que sí tiene el catolicismo y ya, ¿no? Pero más allá de examinar a fondo, es una decisión muchas veces en el fondo guiada por el prejuicio ABC, anything but Catholic, cualquier cosa menos católico. Claro. Entonces, mira, para cerrar con esta idea, tú tienes múltiples grupos, ¿ok? Pero si nos preguntamos, ¿cuál es la iglesia que estableció Cristo a nivel histórico, como veníamos hablando? Históricamente Cristo estableció una iglesia porque dijo en Mateo 16, 18 las siguientes palabras históricas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, no dijo mis múltiples denominaciones, no dijo un movimiento invisible de creyentes espiritual disperso, no. O sea, habló de una estructura, mi iglesia, una estructura con autoridad, porque pasó a decir todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Está hablando de su iglesia como una estructura autoritativa, porque en el contexto judío esto de atar y desatar es la autoridad de los rabinos en materia doctrinal y práctica. Entonces yo te pregunto, de entre todas las denominaciones cristianas, grupos, movimientos que me has hablado, incluido el de la diosa madre y cualquiera que se pueda pensar, ¿cuál reúne las siguientes características? Afirma ser la iglesia de Cristo, explícitamente. Afirma estar fundado sobre Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces la fundación de la iglesia se asocia a la persona de Pedro, fundada sobre Pedro, con una estructura de autoridad, ¿no? Como un poder de atar y desatar, lo cual, como digo, en el contexto rabínico en que habló Jesús, contexto judío, es posibilidad de vincular cosas a nivel doctrinal y práctico. ¿Cuál es la denominación cristiana o las denominaciones que afirman estas tres cosas? La única que yo conozca es el catolicismo, la Iglesia Católica, pero no sé si hay otra que reúna Pues estas condiciones. yo no he visto ninguna, ¿no? Por supuesto, los ortodoxos están más cerca de esto, pero el punto es que relativizan bastante el asunto sobre Pedro. En cambio, los católicos sí afirmamos muy fuertemente esa parte del texto, ¿no? No necesitamos relativizarlo. También podría entrar a ciertas digresiones sobre el asunto del magisterio, pero no me quiero explayar mucho. Lo que podemos ver es que la afirmación más clara, fuerte y plena de estas tres características, afirmarse como Iglesia de Cristo, estar fundado sobre Pedro y estar vinculado a una estructura de autoridad con poder de atar y desatar, es la Iglesia Católica con su magisterio vinculante. Entonces, si vamos a las propias palabras históricas de Cristo, ya vimos que Cristo es razonable pensar que es Dios encarnado y que estas palabras son históricamente fiables. Lo más razonable desde la información histórica es pensar que este Cristo, Dios encarnado, estableció una iglesia con esas características, y si de entre las diversas denominaciones disponibles la que cumple esas características de forma más clara, más plena, más evidente o incluso exclusiva es la Iglesia Católica, pues ya está. O sea, yo no veo que haya que darle demasiadas vueltas. Perfecto. Y una pregunta sobre esto, para luego hacer una última pregunta.
acá valdría una analogía con respecto a la pregunta que hice en relación a las distintas religiones. No podría darse el caso, lógicamente hablando, de que fuera verdad el catolicismo y el protestantismo, por ejemplo. No hay forma, ¿no? Porque O el catolicismo y los ortodoxos, o cualquier otro. lo que hay es, voy a tomar la analogía de las religiones de nuevo, ¿no? Recuerda que es una analogía, o sea, una analogía implica cierta similitud y cierta diferencia, ¿no? Lo digo porque no se vaya a pensar que yo estoy diciendo que los cristianos no católicos están en la misma situación que los no cristianos respecto al cristianismo. No, simplemente estoy haciendo una analogía, ¿no? Es como que yo te diga, por ejemplo, que el matrimonio es como preparar una cena. Vamos, hay una distancia ontológica infinita entre lo que es un matrimonio y lo que es una cena. No es simplemente una analogía. Precisar eso, ¿no? Porque a veces se puede malentender. Entonces, vamos a lo siguiente. En las religiones diversas del mundo, ¿hay elementos de verdad? Sí. Por ejemplo, hay religiones monoteístas que afirman que existe un solo Dios. El Islam, el judaísmo afirman eso, que hay un solo Dios. Y en ese punto tienen la razón. Hay religiones que afirman que la felicidad del hombre no está en los placeres del mundo material y en la mera vida material. Por ejemplo, el budismo. El budismo afirma eso y en eso tiene la razón. Luego, en cómo aborda eso y qué soluciones quiere dar al problema, etcétera, pues se equivoca. Y hay muchas cosas que omite y muchas verdades relevantes que no tiene en cuenta. Pero al menos, por ejemplo, la idea de que el mundo material no nos va a dar la felicidad o el mero placer material en este mundo de deseos mundanos, en eso tiene la razón, de que eso no es la vía de la felicidad y ya está. Pero lo que yo encuentro es que cualquier cosa que en una religión no cristiana se afirme y que sea verdadera, está en el cristianismo. De forma más perfecta, plena y sin combinación de error. Así es. Entonces, siendo la analogía, repito, es una analogía, ya en un círculo más interno, ya en la verdad del cristianismo y por lo tanto cualitativamente en otro nivel. O sea, yo jamás voy a poner a un cristiano protestante al nivel de un musulmán. No. O sea, ya el hecho de que crea en Cristo hace una diferencia cualitativa infinita, ¿no? Pero, volviendo a esto, ¿hay en las diversas denominaciones protestantes elementos de verdad? Claro que sí. O sea, por ejemplo, cuando afirma la veracidad de las escrituras, que la Biblia es inspirada, ¿no? Eso que afirman los protestantes está muy bien. La inspiración de las escrituras está muy bien y que las escrituras son inerrantes, está muy bien y es 100% verdadero. Pero hay elementos de error también. Por ejemplo, la sola escritura. O sea, una cosa es que la Biblia sea 100% verdad e inspirada y ya otra cosa es afirmar que la única fuente infalible para materia doctrinal es la escritura. Ese ya es otro asunto. Entonces hay parte de verdad, pero a veces hay inferencias que son erróneas. O, por ejemplo, que requerimos de Cristo para ser salvos, eso lo afirman pues todas las denominaciones, grupos cristianos, etcétera. Pero hay discrepancias sobre asuntos como si se pierde o no se pierde la salvación. Hay protestantes que dicen que sí, otros protestantes que dicen que no. Sobre el bautismo de niños, hay protestantes que dicen que hay que bautizar a los niños o otros que no, etcétera. En consecuencia, lo que nosotros tenemos es que en las diversas denominaciones cristianas, grupos, movimientos, hay elementos de verdad y bellísimos elementos de verdad. Pero todos esos elementos de verdad que tienen están presentes también en el catolicismo. Y en el catolicismo lo están en plenitud y sin combinación de error. En cambio, en las otras partes hay muchas cosas bellas, muchas cosas buenas, muchas cosas verdaderas y por supuesto muchísimo más, no solo en sentido cuantitativo, sino cualitativo respecto a religiones no cristianas, obviamente. O sea, los consideramos cristianos, pero de todas maneras no está la plenitud de la verdad y lo que yo quiero es la plenitud. Excelente, Dante, muchas gracias. Bueno, y digamos, habiendo hecho todo el camino intelectual, bueno, ¿no? La última pregunta es una pregunta más pastoral, ¿no? Porque, claro, ¿no? Uno puede llegar a concluir,
partir de la razón, ¿no? Hacer todo este camino, obviamente de modo más extenso, ¿no? En 1 hora y 24 minutos, pero esto es eso a velocidad de luz. Pero después uno puede hacer todo este camino, pero luego llegar a la Iglesia Católica y decir, pucha, como decimos en Argentina, este, no paran de discutir los mismos católicos. Yo, no sé, yo, digamos, en el rol de alguien que está en búsqueda, no sé, tengo amigos católicos que, por ejemplo, dicen que, y lo identificaría sobre todo en dos posiciones, ¿no? Que la iglesia ahora es una cosa completamente nueva a como fue durante casi 1950 años, porque antes del Concilio Vaticano II la iglesia era retrógrada y ahora hay que progresar y hay que cambiar todo, ¿no? Hay que progresar, ¿no? Esos serían mis amigos progresistas, ¿no? Me dicen que no le tengo que dar tanta bolilla a la doctrina y etcétera. Y después tengo otros amigos que me dicen algo parecido, pero al revés, que todo estuvo bien, pero en el Concilio Vaticano II se pudrió todo. Entonces hay que quedarnos antes del Concilio Vaticano II, y ellos se autoidentifican como tradicionalistas. Entonces, ¿yo qué hago ante tanta confusión dentro de la Iglesia Católica? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la garantía de la verdad? Hay que ser católico. Católico significa universal, pleno, todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que asumir cuando tenemos los pronunciamientos del magisterio, entiéndase por magisterio lo que son documentos oficiales, vinculantes. Magisterio no es lo que dice tal o cual obispo en una entrevista, ni siquiera el obispo de Roma. O sea, por ejemplo, si el Papa lo entrevistan rápido en un avión y el Papa dice cualquier cosa, eso, o sea, de por sí no es que constituye un magisterio menos vinculante, etcétera, ¿no? Entonces nosotros debemos en primer lugar comprender bien la fe católica, conocerla y saber distinguir en primera instancia lo que es magisterio de lo que no es magisterio. Porque hay personas que pueden estar escandalizadas por ciertas declaraciones de ciertos sacerdotes, obispos, etcétera, pero no es una ruptura sobre el magisterio. O sea, al nivel del magisterio que sea vinculante para los católicos o que nos defina como católicos. No, se trata simplemente de, pues, tendencias, opiniones, ideas, versiones, etcétera, que tienen a nivel personal o en su pastoral personal, o incluso los pueden expresar en ciertos documentos, pero no llegan al rango de ser como eh, de declaraciones ex cátedra infalibles, como corresponde al Papa cuando hace declaraciones ex cátedra, que no todo lo que diga el Papa es ex cátedra, no todo cumple esa característica, o no son pronunciamientos de concilios ecuménicos, ¿no? Una cosa es que, por ejemplo, un grupo de obispos se reúne y da una cierta opinión y es una enseñanza, sí, pero no es, para alguien que entiende bien su fe católica, el mismo contexto que un concilio ecuménico. Ahora, en concreto, tenemos el caso, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, porque tú me preguntas un poco por los modernistas, los tradicionalistas, ¿no? Y que hay tendencias que hasta llegan a extremos como que no importa nada del magisterio anterior, sino que como que todo inició desde el Concilio Vaticano II, que todo es borrón y cuenta nueva, y la cuenta nueva inicia desde el Vaticano II. Y por otra parte, existe pues la otra tendencia de decir, no, a partir del Concilio Vaticano II es que hubo una ruptura total y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es simplemente defender el magisterio anterior, pero el Concilio Vaticano II en adelante no vale. Entonces, ninguna de las dos partes está siendo profundamente católico, porque ser profundamente católico es la totalidad. Entonces tiene que ser la totalidad del magisterio. Y el Concilio Vaticano II es parte del magisterio. Entonces, los progresistas que asumen no el Vaticano II, sino una interpretación particular, y no solo interpretación, sino incluso ideas preconcebidas que ellos inventan en torno al Concilio Vaticano II y descartan todo el magisterio anterior, no están siendo plenamente obedientes al magisterio ni católicos. No es que siendo obedientes al magisterio estén generando división, no, no, no. Por no ser obedientes a la plenitud del magisterio, que es el Concilio Vaticano II y los concilios precedentes. Entonces ellos al saltarse pues todo eso magisterio precedente no están siendo plenamente católicos, no están siendo plenamente obedientes al magisterio. La otra tendencia de decir, descartamos el Concilio Vaticano II, ¿no? Cae en el mismo problema.
O sea, no están siendo plenamente católicos, porque es como que se quedan con toda una continuidad hasta la década de los 60 y a partir de la década de los 60 no, ya esta iglesia es otra cosa, todo descarriado, etcétera. Recordemos la promesa de Cristo. Tú eres Pedro y sobre estas piedras edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no dijo que las fuerzas del infierno no tocarían a la iglesia. Puede haber problemas en la iglesia, pueden tocarla. En la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, en particular los capítulos 1 y 3, encontramos que Pablo habla de muchas riñas en la iglesia y que hay disensiones, envidias, celos y gente sectarista que dice yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, etcétera. O sea, había esos problemas, pero no por eso vamos a decir que había dos movimientos doctrinalmente válidos en la iglesia de Corinto. No por eso vamos a decir que había 2 o 3 denominaciones cristianas paralelas en la iglesia de Corinto, ¿no? Había una única iglesia que estaba presente en Corinto y había miembros dentro de esa iglesia que, pues, a veces tomaban actitudes que no eran las más alineadas con la plenitud. Entonces, ¿a qué debe ir la catolicidad? A afirmar el magisterio en su conjunto, el magisterio vivo en su conjunto. Lo anterior al Vaticano II y el Vaticano II también. Todo completo, pero con una hermenéutica de la continuidad. Y los textos pueden ser razonablemente entendidos bajo esa lógica de continuidad, no de discontinuidad. Uno puede decir, pero este texto es ambiguo. Ya, si tienes un texto ambiguo es que se puede interpretar en un sentido u otro. Entonces, perfectamente puedes elegir interpretarlo en un sentido en continuidad con lo anterior. Por ejemplo, mi principal herramienta para combatir a los modernistas que se aferran a apelar al Concilio Vaticano II, mi principal herramienta es el Concilio Vaticano II. Yo cuando me encuentro con algún modernista, por ejemplo, que quiere despreciar el magisterio anterior y se ampara supuestamente en el Concilio Vaticano II, me encuentro dos cosas. Uno, es muy raro que citen los textos. Hablan del espíritu del concilio, de la nueva dinámica de la iglesia a partir del concilio, no sé cuánto. Me vienen con ideas abstractas, con muchas florecitas y sabores y colores, pero no me citan textos normalmente. Es raro que los modernistas o progresistas citen textos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le cito los textos. Y no necesito citarle Trento, por ejemplo, del mismo Vaticano II. Por ejemplo, si alguien me dice, bueno, es que a partir del Vaticano II ya se enseña que todas las religiones son iguales. O sea, yo le puedo citar textos explícitos del Vaticano II que condenan o contradicen diametralmente esa idea. O que me digan, es que cualquier denominación cristiana da lo mismo, ¿no? Ya estamos en un nuevo espíritu del Vaticano II. Yo le digo, oiga, en la Declaración Dignitatis Humanae del Vaticano II, en el numeral 1, se afirma que en la Iglesia Católica es donde subsiste la plenitud de Cristo, la religión verdadera. Y el mismo magisterio ha clarificado el sentido de eso en el sentido de que ese subsiste implica una identificación, no un mero subconjunto. O sea que la afirmación es fuerte en el sentido de exclusividad católica. Entonces yo me he encontrado eso, ¿no? Que cuando hay textos difíciles hay que tratar de entenderlos en el mejor sentido y eso es algo que naturalmente, o sea, puede pasar a lo largo de la historia, pero por eso precisamente tenemos un magisterio vivo también y nosotros debemos ir con esa vida de la iglesia. Entonces, frente a estas tendencias, a lo que yo llamo es a ser plenamente católico. Y ese ser plenamente católico, comprometernos plenamente con el magisterio en su totalidad, como un magisterio vivo, en una hermenéutica de la continuidad, nos va a permitir evitar caer en extremos progresistas o que vayan al otro lado de un tradicionalismo malsano. Porque ciertamente hay un tradicionalismo sano y bueno, claro está. Por eso hablamos de tradición con mayúscula. Bueno, doctor Dante Urbina, muchas gracias por acompañarnos en este mediodía en Buenos Aires y en esta mañana en Perú, si no me equivoco. Bueno, Dante, muchas gracias, una bendición. Te estoy muy agradecido, para mí también ha sido una bendición este diálogo y espero sinceramente que sea de bendición para muchas personas y que ojalá que varios que lo puedan ver, que estén ubicados en algún punto del espectro, tal vez sean ateos, agnósticos, o están abiertos al cristianismo pero no se han decidido por ser cristianos, o tal vez son cristianos pero no son católicos, o tal vez son cristianos
y todavía no han elegido qué tipo de vertiente van a tomar, etcétera, pues puedan escuchar y seguir este camino y profundizar. Mando un abrazo a ti. Rápidamente, sí, rápidamente, Dante, ¿dónde podemos encontrar sus libros o sus conferencias, sus redes sociales? Bueno, todo disponible. Mis libros en Amazon, www.amazon.com, ponen Dante Urbina Libros y les salen todos mis libros, ahí los pueden adquirir en físico o virtual. Tengo una página web, www.danteaurbina.com, mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, mi página de Facebook, de Instagram se llaman igual, mis conferencias, debates, entrevistas, etcétera, están en mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar una cantidad bastante grande de videos y temas para los que quieran profundizar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Dante, y muchas gracias a la audiencia. Que Dios los bendiga a todos. Adiós.